¿Qué tal? Videotutorial número 15 del curso de PHP orientado a objetos y MySQL desarrollado por www.cesarcancino.com. Continuamos desarrollando, ya esperamos que lo podamos terminar en este video, el sistema de registro y login de usuario. ¿Ya? En el video tutorial anterior vimos todo lo necesario para que el usuario se pudiera loguear en la página web usando un login y password. ¿Ya? Vimos cómo trabajar la mecánica, cómo crear la base de datos, vimos cómo trabajar un poco de seguridad en el sistema de logueo utilizando un método de encriptación en formato MD5, tanto del lado del cliente usando JavaScript como también del lado del servidor usando PHP. ¿Ya? Ahora vamos a continuar trabajando este tema, pero vamos a colocarle un par de funcionalidades más, ya que en este caso vamos a desarrollar lo que es el registro en sí de los usuarios, es decir, vamos a crear un formulario para que estos mismos usuarios puedan crearse una cuenta ingresando sus datos, su nombre, su correo electrónico, y se puedan ir creando un password para que puedan irlo utilizando para loguearse en nuestro sitio web y por consiguiente puedan acceder a los contenidos restringidos. Vamos a cerrar la presentación y aquí tenemos ya la carpeta con la cual vamos a trabajar. En este caso la tenemos acá, video tutorial número 15. ¿Ya? Yo aquí en el archivo de descarga del último video les incluí también la tabla usuarios con la que estamos trabajando. ¿Ya? Les incluí, por cierto, los dos usuarios que creamos. ¿Ya? En este caso el usuario mío, que creo que solamente creamos uno solo. A ver si hay un solo usuario creado. ¿Ya? Bien, entonces también les decía que vamos a generar un sistema de registro de usuarios, pero con un pequeño método mediante el cual los usuarios en sí puedan generar una verificación. ¿Ya? Para eso vamos a bueno, en este caso yo creo una cuenta en mi dominio, creo un subdominio llamado curso.cesarcancino.com, ¿ya? Y en él vamos a realizar las pruebas respectivas. ¿Ya? Les voy a enseñar a subir los archivos utilizando una cuenta FTP. Vamos a ver también cómo trabajar con una base de datos remota, que es algo que es muy sencillo, pero quizás yo debería haberlo enseñado antes porque he recibido muchas consultas al respecto, así que ahora vamos a dilucidar todo ese tipo de dudas. ¿Ya? Para eso vamos a utilizar el software FileZilla. ¿Ya? Pueden utilizar cualquier otro, por supuesto, el Qt-FTP, hay muchos, pero en mi caso particular voy a utilizar el FileZilla. ¿De dónde lo pueden descargar? Desde su página web. Si vamos acá, por ejemplo, en Google, FileZilla, colocamos, ¿verdad? Y aquí está la página web, filezilla-project.org. Así la abrimos y acá ya de una vez tenemos las versiones para que nos podamos descargar. En este caso siempre nos ofrece en este caso la opción para el cliente y la opción para trabajarlo como server. En este caso nosotros vamos a utilizarlo como cliente, por lo tanto hacemos clic acá donde dice cliente, al platforms, ¿ya? Y elegimos la plataforma con la que queremos trabajar. En este caso si estamos trabajando con Windows, con Linux, con Mac o si queremos simplemente el código para poder modificarlo y hacerle algún cambio orientado a nuestras propias necesidades. Recordemos que esto es software libre. ¿Ya? En este caso ustedes simplemente bajan acá, si están en Windows, bajan bajan desde el link .exe, que es el link de los archivos ejecutables que se manejan dentro de la plataforma Windows o Microsoft. ¿Ya? Así que con eso ya tienen el software a su disposición. Entonces luego que lo descargan van a tener esta. Por ahí quizás descarguen una versión parecida, pero en realidad todo es lo mismo. O sea, acá vamos a ingresar el nombre del servidor, el nombre del usuario, la contraseña y el puerto mediante el cual se conecta uno a través de un FTP. ¿Ya? Entonces primeramente tenemos que este es nuestro dominio con el que vamos a trabajar. En este caso, como ven, el mío, como les decía, es un subdominio, ¿ya? Pero ustedes perfectamente pueden subirlo a su propia página web, ¿ya? Así que lo primero que tenemos que hacer es identificar en nuestro computador donde tenemos los archivos preparados para que los podamos subir al FTP e irlos probando. ¿Ya?
Además de eso, tenemos que tener nuestro servidor, que en este caso generalmente es el dominio, sin www ni http delante, simplemente se coloca el dominio. Tenemos que tener un usuario FTP y una clave FTP. Entonces fíjense lo que vamos a hacer. Vamos a tomar el dominio, lo vamos a copiar y lo vamos a pegar acá donde dice servidor. Lo pegamos, fíjense, ahí dice curso.cesarcancino.com, que en este caso correspondería al dominio o al servidor que vamos a utilizar. Luego colocamos el user, en este caso el nombre de usuario, en este caso el que yo creé para trabajar acá es user-alumno, lo pegamos y luego tomamos la contraseña que nos dio nuestro proveedor de hosting, la copiamos y la pegamos donde dice contraseña. ¿Ya? En general, para trabajar con puertos de tipo FTP tenemos que trabajar con el puerto 21. ¿Ya? Este es el puerto de FTP. Y luego presionamos Enter. Se fijan, acá ocurren una serie de procesos y autentificaciones. ¿Ya? Y ya nos aparece de este lado lo que es un conjunto de carpetas que ya la vamos a explicar. Fíjense que tenemos con el FileZilla tenemos dos paneles, uno acá a la izquierda y otro acá a la derecha. El panel de la izquierda corresponde a las carpetas que están alojadas en nuestro computador. De hecho, si se fijan, acá está la ruta del Windows, c2.subserver www, y bueno, la ruta que va al donde yo tengo alojado la carpeta del videotutorial 15. ¿Ya? Y del lado derecho tenemos todas las carpetas que se encuentran dentro de la cuenta FTP que nos dio nuestro proveedor de hosting. ¿Ya? En general, pueden ser tres formas, igual hay más, pero en general son tres formas. Siempre tenemos que buscar una carpeta que se llame public para poder subir nuestros archivos. Por ahí hay otros servidores donde a esa carpeta le colocan http docs, ¿ya? O http simplemente. Por ahí hay otros que le colocan www también, ¿ya? En este caso yo trabajo con Dreamhost, así que Dreamhost simplemente me crea la carpeta con el nombre del dominio, ¿ya? Así que yo hago clic acá en el nombre de mi dominio y aquí ya tengo todo lo que en este caso yo he subido, ¿verdad?, a mi dominio. De hecho, fíjense, por ejemplo, si yo subo el archivo llamado index.php, que es el archivo de presentación, y ahora voy al dominio y lo actualizo, fíjense que cargó, ¿verdad?, el archivo sin ningún tipo de problema. Bueno, cargó con errores porque no existe el archivo de conexión. Fíjense que me dice que tengo un warning y un fatal error con la función require once, puesto que él no encuentra el archivo class.php, puesto que no he subido la carpeta. Esa carpeta no existe en el servidor, entonces la vamos a subir. Tomamos la carpeta, hacemos clic derecho, subir. Fíjense que acá ocurren una serie de procesos y la carpeta comienza a subirse acá al lado derecho, es decir, al servidor. Actualizamos. Y ahora ya la carpeta se subió, por lo tanto tenemos nuestro sistema arriba. Pero ojo, solamente tenemos los archivos fuentes, los archivos PHP, los scripts. Aún no hemos subido a la base de datos. Por ahí nos falta otro archivo, creo que también nos falta el archivo JS, el directorio JS. Y nos falta el archivo home también, que hay que subirlo. Bien, vamos a borrar estos dos archivos de acá que no nos sirven. Clic derecho, borrar. Se fijan que es sencillo. Vamos a borrar este también, borrar, y listo, y nos quedamos solamente con lo que necesitamos. En este caso, este otro archivo txt no es necesario subirlo porque simplemente ahí tenemos el código fuente con el cual creamos la base de datos. Si actualizamos nuevamente, fíjense, por ejemplo, si presionamos en entrar no funciona correctamente. Sin embargo, si yo lo pruebo, por ejemplo, coloco mi login y mi password, que creo que era 123456, y presiono en entrar, me dice que los datos ingresados no existen en la base de datos y me arroja una serie de errores. ¿Por qué? Porque la base de datos no está creada en el servidor. Bien, también tenemos el botón registrarse acá, que aún no le hemos dado ningún tipo de funcionalidad. Vamos a crear ahora la base de datos. En general, cuando nosotros contratamos un servicio de hosting, a nosotros nos entregan un control panel, un panel de control, ¿ya?
y desde ahí nosotros creamos nuestra base de datos y todo. Yo en mi caso particular yo uso Drinkos, así que yo creé la base de datos ahí y ahora simplemente tengo que acceder a la dirección web del phpMyAdmin, que acá la tengo también. Fíjense, es este que tengo acá. Si yo la copio y por ejemplo la escribimos acá, hacemos enter y automáticamente ahora el sistema me pide que le ingrese el usuario y contraseña que tengo asociados a la base de datos. Estos datos yo también los tengo guardados acá en este documento TXT. Tomamos el usuario. Siempre es bueno copiar y pegar, por un tema de la sintaxis. A veces vienen con caracteres raros, entonces es mejor copiar y pegar esto. Y copiamos la contraseña, que la verdad le coloqué una contraseña no muy segura, solamente para que lo vean. Ahora que termine el video tutorial ya la voy a cambiar. Voy a cambiar también la contraseña del FTP. Presionamos en aceptar y tenemos acceso ya al phpMyAdmin. Se fijan, acá ya tenemos la base de datos que se llama trabajo de curso, con la cual vamos a poder trabajar sin ningún tipo de problema. Simplemente ahora tenemos que crear nuestra tabla y eso ya es sencillo. Recuerden que simplemente tomamos el TXT que viene adjunto al video, lo abrimos, podemos tomar todo lo que está, lo copiamos, vamos acá donde dice SQL. Recuerden haber seleccionado antes la base de datos. Recuerden hacer clic aquí o en el combo box que está acá. En este caso, ahí estamos dentro de la base de datos. SQL. Pegamos y la ejecutamos. Y ahora ya tenemos creada nuestra tabla usuarios dentro del servidor remoto. ¿Se fijan? Acá la tenemos. Y la tenemos con todas las configuraciones, con los valores, con la fecha en que se creó el registro, ¿verdad? Y también con toda la estructura necesaria que estaba asociada, por ejemplo, al cotejamiento. Se recuerden que los datos sensibles a algún tipo de tilde los colocamos como UTF-8 Spanish, ya para no tener ningún tipo de problema. Entonces ya nuestro sistema está arriba. Ahora simplemente tenemos que cambiar un par de cosas. Y esto por ahí también es una duda recurrente que me hacen a mí. Así que vamos a acceder a carpeta, donde tenemos el archivo class. Lo vamos a abrir. Y acá tenemos los datos con los que estábamos trabajando a nivel local. Se fijan, el servidor era localhost, el usuario root y el password 123456. Estos son los datos con los que yo me tengo que conectar localmente a la base de datos. Sin embargo, en este caso ahora yo me estoy conectando a una base de datos remota. Por lo tanto, vamos a tomar estos tres valores, los vamos a copiar y los vamos a pegar acá abajo. Y los datos que están acá arriba los vamos a comentar. ¿Para qué? Para que queden ahí por si alguien los quiere utilizar después o tomar algún tipo de referencia. Entonces acá hay un tema muy importante. En este caso, el MySQL Connect, recuerden que me pide el nombre del servidor, el usuario y la contraseña, ¿ya? Y el MySQL Select DB lo que me pide es el nombre de la base de datos. Vamos a cambiarla esta última primero. Recuerden que el nombre de la base de datos, ya vamos a cerrar esto que no nos sirve. Aquí tenemos los datos, ¿verdad? Y el nombre de la base de datos, recuerden, vamos al phpMyAdmin, se llama trabajo de curso. Acá la tenemos, acá también se nos indica. Entonces simplemente acá en el Dreamweaver colocamos trabajo de curso. Luego necesitamos cambiar el usuario y la contraseña. Y también el servidor. En el servidor voy a hacer una pequeña aclaración. Vamos a cambiar primero el usuario y contraseña. El usuario es este que tenemos acá. También les recomiendo copiarlo. Lo copiamos y bueno, la contraseña es la misma, 123456. Ahí la tenemos. Y acá hay un tema súper interesante, y es que en general en la mayoría de los hostings se coloca acá también localhost. Son muy pocos a los cuales hay que indicarles ya sea bien una dirección IP o algún nombre de servidor en específico.
En general, yo siempre les recomiendo que le coloquen acá localhost. Hay algunos servidores, por ejemplo el de redwebmaster.com.ar, que nos exige colocarle otro tipo de servidor acá, el de 260mb.com, que es un hosting gratis también. No nos sirve colocar localhost acá, sino que el nombre del servidor de ellos. En el caso del Dreamhost también sucede lo mismo, tenemos que colocar la URL del servidor. Entonces copiamos y pegamos. Recuerden, en general, siempre acá, independientemente sea un hosting remoto, se coloca localhost, pero hay algunos hosting que trabajan de otra forma, por lo tanto hay que especificarle datos distintos, como es el caso de el Dreamhost, que es el que yo utilizo para alojar mis páginas web, ¿ya? Entonces con esto, ahora si nosotros subimos el archivo class de nuevo, fíjense por ejemplo que el FileZilla tiene una opción acá que dice alternar navegación sincronizada, ¿verdad? Si nosotros lo activamos, fíjense que por ejemplo yo hago clic en alguna carpeta y me cambia tanto acá en el lado del cliente como en el lado del servidor. Interesante, ¿verdad? Si me voy atrás, ingreso a JS por ejemplo, ¿se fijan? En este caso vamos a ingresar al archivo class y vamos a subirlo, clic derecho subir, o simplemente damos doble clic sobre él. Nos pregunta, ¿verdad? Si lo deseamos sobreescribir, le decimos que sí. Y ahora vamos a probar de nuevo nuestro registro de usuario. Vamos a actualizar y vamos a ingresar nuestros datos. Vamos a ingresar peligro 3, 4, 5, 6, entrar, y ahora fíjense, estoy en el archivo home.php con la variable de sesión creada y con la función que creamos, el método que creamos para que el usuario nos saludara, que era, no me recuerdo el nombre, método, por cierto, saluda al usuario. Bien, se fijan, ya tenemos todo el tema migrado, ya tenemos la aplicación completamente funcional, y ahora simplemente lo que tenemos que hacer es activar esta opción que es registrarse. Por lo tanto, vamos a abrir nuestro archivo llamado index.php y vamos a ir a nuestro, donde tenemos el botón que se llama registrarse, acá lo tenemos, y dentro del evento onClick vamos a colocarle un window.location igual comilla comilla, y en este caso lo vamos a llamar un archivo llamado registro.php. Si nosotros vamos a subirlo de nuevo, recuerden, podemos incluso dar clic derecho sobre el o doble clic sobre el archivo, lo subimos, actualizamos y luego presionamos sobre el botón registrarse, y ahora él me trae el archivo registro.php siempre dentro del mismo dominio. En este caso me aparece un error 404, ya, puesto que indica que el archivo no existe. Más adelante en el bloque dedicado a la seguridad vamos a aprender a personalizar ese mensaje de error. Por ejemplo, fíjense, si yo abro cesarcancino.com, mi conexión es un poco lenta, como siempre les digo, y por ejemplo colocamos el nombre de cualquier archivo acá, hacemos clic y ups, página no encontrada. ¿Se fijan? Tenemos un sistema de error personalizado. Eso también nosotros lo vamos a aprender a hacer un poco más adelante. Bien, entonces ahora simplemente tenemos que crear nuestro archivo de registro.php para poder generar que el usuario se registre. Vamos a crearlo entonces, un archivo nuevo, lo guardamos como registro.php. Bien, si lo subimos, bueno, coloquémosle acá, por ejemplo, cambiémosle el title, registrarse, y lo vamos a subir ahora. Fíjense que si presionamos F5 o clic derecho, bueno, acá no nos da la opción de actualizar, simplemente presionamos F5 y acá ya está el archivo registro, lo subimos al servidor. Ahora está aquí en el servidor, por lo tanto si actualizamos, ahora el archivo existe sin ningún tipo de problema y tiene todo el código necesario para trabajar. Si fijan, entonces simplemente ahora tenemos que crear nuestro formulario. Vamos a abrir por ejemplo nuestro home para robarnos algunas cosas, por ejemplo el charter UTF-8, que es muy importante para que le indiquemos al HTML el cotejamiento de los caracteres especiales que necesitamos que nos trabaje.
Listo. Entonces ahora dentro de este archivo vamos a crear un pequeño formulario con el cual vamos a ir creando registros acá dentro de la tabla usuarios. ¿Ya? Vamos a crear entonces rápidamente con la etiqueta form, name form, ¿verdad? Listo, vamos a darle un action también vacío y un método post. Bien, vamos a crearlo sin tabla, sin nada. Sobre el head vamos a llamar a nuestro archivo JavaScript para poder colocar la función JavaScript dentro de él. Recuerden que lo tenemos dentro de funciones.js. Recuerden que también tenemos que llamar a nuestro archivo MD5, puesto que vamos a encriptar la contraseña que ingrese el usuario. ¿Ya? Vamos a llamarlo también MD5. Bien. En el index también los tenemos cargados en ese orden, si mal no recuerdo. Así es. Podríamos copiar la misma tabla que tenemos acá, ¿verdad? Pero no. Ahí el diseño se los dejo a ustedes. Así que simplemente vamos a colocar acá, por ejemplo, un H2 y vamos a colocar registrarse. Si nosotros ahora vamos al FTP nuevamente, actualizamos, clic derecho subir, ahora me va a preguntar si es que deseo sobreescribir el archivo porque ya existe en el servidor. Aceptamos, vamos a el archivo de registrarse y ahora acá me dice registrarse con H2. ¿Se fijan? Podríamos centrarlo con una etiqueta center, pero eso ya es simplemente un adorno que le colocamos. Lo guardamos nuevamente al FTP. Listo. Y ahí queda un poco más centrado. Entonces ahora, fíjense lo que vamos a hacer. Vamos a crear, por ejemplo, nombre, dos puntos, input type, name, en este caso text. Como name le vamos a colocar nom. Vamos a colocar un salto en línea. O email le vamos a colocar acá. Input type text, name correo. ¿Qué otro dato necesitábamos? Necesitábamos también el user que va a crear la persona. En este caso no recuerdo cómo le llamamos acá nosotros. Si le llamamos login, ¿verdad? Bien, login entonces. Login. Input type text name login. Vamos a pedirle un password también para que se cree un password. Input type de tipo pass, ¿verdad? Y como name le vamos a colocar pass. Vamos a crear otro campo y le vamos a decir repetir password, input type de tipo password también, y como name le vamos a colocar pass-2. Veamos cómo nos quedó este formulario. Vamos a actualizar. Fíjense que acá ya me va cambiando el tamaño a la medida que le voy agregando código. Hacemos clic derecho o doble clic sobre el archivo para que se suba. Actualizamos. Ya tenemos nuestro formulario. Está un poco desordenado, pero bueno, no es el objetivo de este video, sino lo voy a alargar demasiado y no es la idea. Ahí después ustedes le colocan una tabla o lo ordenan con divs, ¿verdad? Y como les digo, creo que no es el objetivo de esto que estamos generando ahora. Vamos entonces ahora acá abajo a colocar un HR, un salto en línea, y vamos a colocar dos botones, uno para input type de tipo button, como value le vamos a colocar regresar, como title también le vamos a colocar regresar, faltó acá la mayúscula, y vamos a colocarle un onClick, y en el onClick le vamos a colocar un window.location para que vaya al archivo index.php. Vamos a colocar unos espacios HTML, por ahí podríamos colocar dos líneas, ¿verdad? No sé, cualquier cosa.
y vamos a colocar otro botón para que ejecute el formulario, en este caso button value registrarse, title registrarse, on click podríamos colocar una función enseguida, aunque no exista, después la creamos, valida registro. Bien, si nosotros ahora actualizamos nuevamente, fíjense que va creciendo el tamaño del archivo, actualizamos, lo subimos y listo. Si presionamos en regresar, él vuelve, ¿verdad? Registrarse y ya tenemos la navegación completa. Evidentemente estos pueden no ser botones, ¿verdad? Eso es solamente, yo lo estoy usando en las opciones por defecto, pero ustedes pueden colocarle links, botones con diseño, lo que ustedes estimen conveniente. Por ahí podríamos colocarle volver en lugar de regresar para que no se confunda, ¿verdad? Sí, sería mejor. Vamos a colocarle volver atrás, creo que es un poco mejor. Volver atrás, no nos debería dar problemas con los tildes. Vamos a ver, actualizamos, bueno, sí nos dio problemas con los tildes, simplemente lo que hacemos es cargarlo de esta forma, la A acentuada, ¿verdad? Y listo, actualizamos, lo subimos, siempre es el mismo procedimiento, luego actualizamos acá y ahí tenemos ya ningún tipo de problema con los tildes. ¿Se fijan? Ahora simplemente tenemos que crear la función registrarse para que se valide el formulario. Tenemos la consola de errores, por ahí claro algunos errores, por esto que no existía la función. Vamos a actualizar ahora a ver si tenemos algún error. Vamos a ver en el index, tenemos algún error también por ahí, no sé. Ninguno. Bien, entonces ahora vamos a registrarnos. Vamos a abrir el archivo funciones.js y nos recuerda cómo le colocamos a la función, le colocamos valida registro, la copiamos, el nombre, ¿verdad? Ya tenemos la función valida de correo ahí, entonces simplemente ahora la creamos, function, ahí está el nombre, valida registro, actualizamos y fíjense, si yo presiono en registrarse me da un error, me dice que valida registro is not defined. ¿Por qué me sucede esto? Porque no he subido el archivo funciones.js, por eso. Vamos a subirlo. Ahora sí, si actualizamos, ahora no tenemos ningún error, pero tampoco sucede nada porque no le hemos dado ninguna instrucción a la función valida registro. Podríamos ir copiando y pegándolo de arriba, pero var form, ¿verdad? Document.form, ¿verdad? Todo bien. Y podríamos copiar y pegar esto, ¿verdad? Para que no sea tan largo. Vamos a copiarlo. Y simplemente acá cambiamos user por nom. Ingrese su nombre en este caso, ¿verdad? Para que no sea tan repetitivo estarlo escribiendo cada rato. Nom. Luego tenemos que validar el correo. Lo mismo, ¿verdad? Document.form.correo. Acá le colocamos email, correo. Perdón por no explicar esto, pero creo que ya está súper archi explicado. Aquí en este caso tenemos que validar también que el correo sea válido, por lo tanto nos valemos de la función que tenemos ahí arriba, valida correo. Recuerden que se aplicaba de esta forma, si valida correo. Aquí colocamos correo también. Cerramos y si es igual a false, entonces decimos que el email ingresado no es correcto. Bien, entonces colocamos también correo acá. Correo, listo. ¿Qué más nos falta? Que ingrese el login la persona, por lo tanto colocamos acá login, ingrese su login,
login, luego validamos que el pass no esté vacío, ingrese su password, recuerden pass, y luego fíjense lo que vamos a hacer. Vamos a copiarlo de nuevo, vamos a decir pass, y fíjense que acá van a cambiar unas cuantas cosas. Acá vamos a decir si form.pass.value es distinto de form.pass2, no me recuerdo cómo le colocamos al campo acá, pass1, así le colocamos, si es igual a, es decir, si lo ingresado en el password 1 es distinto del password 2, significa que le mostramos un error diciéndole que los passwords ingresados no coinciden, por ejemplo. Luego acá limpiamos form, tenemos también que limpiar el otro form.pass1.value, ¿verdad? Y nos posicionamos en el pass 1. Listo. Luego tenemos que hacer esto que tenemos acá arriba, que lo podemos copiar y pegar, que recuerden que lo primero era para qué, a ver si se acuerdan. Exactamente, lo primero, bueno, acá lo vamos a poner y lo vamos a explicar. Recuerden, la primera línea lo que hace es asignarle al valor del password su mismo valor, pero encriptado en formato MD5 para que viaje vía POS encriptado, como lo hicimos en el logueo. Y luego hacemos un submit con el formulario. Vamos a ver. Tomamos entonces el archivo funciones, lo actualizamos, fíjense que creció un poco. Clic derecho subir. Actualizamos. Luego nos vamos para atrás y le vamos a hacer un pequeño cambio acá al archivo registro.php. Vamos a hacer acá, por ejemplo, un PHP require once. Vamos a llamar al archivo class.php. Vamos a decir, por ejemplo, que si acá lo que nos faltó, algo que usamos en el video tutorial anterior, era crear un input de tipo id con un nombre grabar, ¿verdad? Lo mismo, y el value si. ¿Para qué? Para que preguntáramos acá arriba si iset post grabar, es decir, si existe ese campo enviado vía post, y si ese valor, si ese campo, lo mismo que hicimos en el video anterior, tiene el valor de sí. Esto significa que se hizo post, por lo tanto podemos imprimir perfectamente con un print r los valores del arreglo post, y acá hacer un exit, por ejemplo, para que se detenga la ejecución del script. Bien, esto yo lo expliqué en el video tutorial anterior, así que tampoco nos vamos a parar a explicar eso. Vamos a tomar el archivo registro, creció otro poco, fíjense, van creciendo en la medida que le vamos colocando más código. Actualizamos. Por ahí como tarea les dejo la tarea de crear una función para que se posicione el mouse acá y aparezca el formulario vacío cada vez que cargue, tal como lo hicimos en el index, ¿ya? Una pequeña tareilla que les dejo como desafío. Entonces ya tenemos nuestro formulario creado, vamos a actualizar y empezamos. Por ejemplo, vamos a crear el usuario Nicolasa González, por ejemplo, que es mi mamita. Vamos a ingresar un campo de correo inválido. Perfecto, me dice el mail ingresado no es correcto. Vamos a crearle un correo, por ejemplo. En este caso vamos a crear el mismo correo que yo, puesto que le vamos a enviar una respuesta, ¿ya? Cancino roba otra vuelta. En este caso ahora ingrese su login, por ejemplo, Nicolasa. O Nico le vamos a colocar nomás. Registrarse, ingrese su password, por ejemplo, colocamos cualquier cosa. Luego los passwords ingresados no coinciden. Acá nos faltó otra cosa, ¿no? Nos faltó aquí, fíjense que validamos el primer password y después enseguida fuimos a preguntar si estaban si no coincidían. Tenemos también que copiar esto y
pegarlo acá y en este caso asociarlo al password 2, en este caso al otro campo. Es decir, acá le deberíamos decir repita su password y acá simplemente lo mismo. Claro, porque validamos el primero y luego enseguida nos fuimos a preguntar si coincidían los dos, pero en ningún minuto le validamos que el segundo estuviera vacío. Así que vamos al archivo JS, actualizamos, lo subimos. Tenemos que actualizar y comenzar nuevamente. Bueno, ahora sí preguntamos, registrarse, ingrese su password, listo. Repita su password. Y ahora sí los passwords ingresados no coinciden. Le voy a poner 1, 2, 3 y al otro le voy a poner 1, 2, 3 y se enviaron correctamente los passwords. ¿Se fijan? Tenemos Nicolasa González, ¿verdad? Vamos a hacerlo de nuevo. Vamos a colocarle, por ejemplo, un tilde acá, a ver cómo nos funciona esto. Vamos a colocarle 1, 2, 3, 4, 5, 6 igual. 1, 2, 3, 4, 5, 6. La vamos a registrar. Perfecto, ningún drama con los tildes. A veces nos dan acá, ojo, pero eso es totalmente manejable. Nos encriptó con JavaScript la contraseña del usuario. Por lo tanto, ahora simplemente lo que hacemos es trabajar de tal forma que los datos puedan ser procesados con PHP. ¿Ya? Entonces, eso lo hacemos acá, en esta zona, y lo hacemos con el archivo class.php. Vamos a crear un método, en este caso dentro de la misma clase llamada trabajo. Recuerden que íbamos a crear una sola clase acá, no nos vamos a complicar la existencia llenándonos de clases. Vamos a comentar cómo lo estamos haciendo. Función para registro de usuarios, recuerden, public function registro, por ejemplo. Listo, ya la tenemos creada. Entonces ahora, aquí en el archivo registro, podemos comentar, por ejemplo, esta parte y decir, crear una instancia, por ejemplo, object, como lo hace todo el mundo. Yo no lo hago así, pero bueno. Object es igual a new trabajo. Sí, en general todo el mundo le coloca object, yo le doy nombres míos, pero eso es porque yo soy un poco llevado a mi idea para programar, pero la verdad reconozco que debiera seguir un poco más los estándares. Luego decimos object es igual, o en este caso no es igual, sino que usamos el puntero y llamamos al método llamado registro. Así se llama el método, ¿verdad? Registro. Bien, si ahora tomamos el archivo registro, lo que estoy haciendo es a propósito para que me aparezca un error. Si es que a alguno de ustedes ya le pasó, o si no, les va a aparecer este error. ¿Qué es lo que dice este error? Dice call to undefined method trabajo. ¿Qué significa eso? O sea, método registro de la clase trabajo. ¿Qué quiere decir esto? Que en la línea 8 del archivo registro.php, si nos vamos acá, la línea 8 me está diciendo que este método no existe. ¿Por qué si yo lo acabo de crear acá? Ahí para el video y piensa en un momento. Bien, a quienes lo resolvieron, felicitaciones, miles, y a quienes no, un jalón de oreja. ¿Por qué? Porque recuerden que están subiendo los archivos al FTP para que puedan funcionar. Por lo tanto, tenemos que ir a la carpeta class y subir el archivo class para que el sistema me lo pueda reconocer. Ahora sí no hay ningún error, no me aparece nada en pantalla, puesto que al método tampoco le he dado nada. ¿Se fijan? Por ejemplo, si yo le coloco acá echo los pillé, ¿verdad? Un poco para jugar. Si actualizamos acá, ahora él me dice los pillé. Bueno, un problema con los tildes, pero eso es solucionable. Bien, entonces ahora lo que vamos a hacer es varias cosas. Primero, podemos tomar lo que tenemos acá, la función logueo, ¿verdad? Para un poco jugar con esto, vamos a tomar esto que tenemos acá, que es, fíjense, recuerden, el user, lo guardamos en una variable, el pass y en este caso, el pass PHP, que lo convertimos con la función md5, ¿ya? Para no estar
utilizando el código. Y también nos vamos a llevar esta consulta de SQL. Ya les voy a explicar por qué. La copiamos y la pegamos dentro de nuestro método. ¿Para qué? Bueno, acá tenemos que cambiar user por login. Fíjense lo siguiente, acá lo que hacemos es, bueno, como lo hicimos en el video anterior, ¿verdad? La variable user ahora es igual a login, el pass JS sigue siendo el pass, ¿verdad? Y el pass PHP es el pass anterior con una doble encriptación utilizando la función md5 de PHP, ¿verdad? Creamos nuestra consulta SQL para preguntar si el usuario existe, la ejecutamos, res igual MySQL query. En este caso estamos utilizando es la variable SQL y nuestro método conectar con, ¿verdad? Y fíjense ahora lo que vamos a hacer. Vamos a preguntar si y else. Y aquí en el si vamos a decir si MySQL numRows de la variable res. Ya les voy a explicar qué estamos haciendo acá. Si la función MySQL numRows de la variable res es igual a 0, eso quiere decir que cuando yo pregunto select asterisco from usuarios donde user and passjs and passphp, eso me debiera de retornar a mí un valor dependiendo de que si los datos que ingresó el usuario existen en la base de datos. En este caso a la consulta simplemente le vamos a quitar esto de acá y nos vamos a quedar con el tema del usuario solamente. ¿Para qué? Para saber si el usuario que están ingresando existe o no en la base de datos. Básicamente eso. Entonces, fíjense lo que vamos a hacer. Vamos a preguntar si el usuario existe en la base de datos, es decir, en este caso preguntamos si MySQL numRows es igual a 0, eso significa que no se encontró ningún registro, por lo tanto, podemos colocar acá un eco mientras el user no existe, por lo tanto sigo. Y fíjense, en el caso de si no, es decir, si existe este usuario, vamos a hacer un eco script type. Vamos a también cerrar acá de una vez. Recuerden acá text JavaScript. Vamos a hacer un alert, ¿verdad? Un alert. Y acá podemos hacer varias cosas. Podemos, por ejemplo, colocar un alert, podemos hacer un Windows Location, podemos mostrarle un error personalizado al usuario, ¿ya? Que también es sumamente válido, ¿eh? Así que ojo con eso. Podríamos mostrarle, por ejemplo, de hecho lo vamos a hacer así, fíjense, vamos a simplemente escribirle, vamos a hacerlo de otra forma, vamos a hacer un eco simplemente, y vamos a decir el usuario o el login user, recuerden el login que ingresó el usuario ya está siendo usado por otro usuario. Vamos a personalizarle el tilde acá para no tener problema. Vamos a colocar un salto en línea acá y podemos colocar un input. Podríamos incluso acá hacerlo más fácil, ¿no? Cerrar acá y colocar un input de tipo button con un value volver, title volver y un onClick. Y en este caso le podemos colocar un history.back, por ejemplo. ¿Se fijan? El login user ya está siendo usado por otro usuario. Veamos. Si actualizamos, hacemos clic en aceptar, reenviamos los datos. Si user no existe, por lo tanto sigo. Pero fíjense, por ejemplo, si le creo un usuario que existe, en este caso peligro, 123 y lo registro, él me dice el login peligro ya está siendo usuario por otro usuario, ¿verdad? Ya está siendo usado por otro usuario, ¿verdad? Presionamos el botón volver y volvemos atrás. Recuerden, la tarea que les di es súper importante, que cuando cada vez que cargue el archivo registro tiene que cargar vacío, ¿ya? Así que eso es igual a la función que utilizamos en el index, ¿ya?
limpiamos el formulario y luego lo focalizamos el cursor en el primer campo. ¿Ya? Entonces ahora, recuerden, a Nicolás le vamos a dar el usuario Nico y 123 123. La registramos. Bueno, ya está listo. Por ahí podrían hacer más validaciones, que la contraseña tuviera un determinado largo, que no tuviera ciertos caracteres, no sé, lo que sea. Eso es sumamente manejable. En fin, entonces ahora que ya tenemos personalizado este tema, ya vamos a irnos al caso de que el usuario no existe, significa que seguimos. Entonces comentamos esta parte, ¿verdad? Y ahora simplemente lo que tenemos que hacer es, por ejemplo, en la consulta, me permite insertar los valores. Entonces hacemos un insert into, ¿verdad? Insert into usuarios values, ¿verdad? Y vamos a ingresar los valores. Vamos a ingresar un null para el primer campo, luego viene el nombre, en este caso post, por ejemplo, no recuerdo si utilizamos esto acá, no. Entonces post, por ejemplo, nom, ¿verdad? Para que ingrese el nombre, luego ingresamos, si no recuerdo, vamos a la tabla, vamos a tener que agregarle un campo, por cierto, ¿eh? Ahora lo voy a explicar. Vamos a colocarle el correo, comilla, comilla, punto, punto, ¿verdad? Correo, comilla, 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 punto, punto. Luego el user, en este caso login se llama el campo. Acá podríamos haber colocado simplemente la variable user, ¿verdad? ¿Cierto? Correo user. Luego el passJS, una variable passJS. Luego la variable passPHP, ¿ya? Y luego la fecha. Si nosotros ahora imprimimos en pantalla, por ejemplo, la variable query que acabamos de crear, vamos a probarla en el sistema, en el phpMyAdmin. Actualizamos. Ahora fíjense que la consulta está creada, entonces por ahí podríamos perfectamente tomarla, copiarla e ir al MyAdmin y directamente ingresarla acá, para probar si efectivamente está funcionando bien. Vamos a copiarla y nos debiera dar error, bien, no nos dio ningún error. Actualizamos, nos ingresó el tilde correctamente, el correo no lo ingresó, ¿eh? Nico, y todo lo demás. Fíjense que el correo no lo ingresó. Porque fíjense, importante probar las consultas, ¿se fijan? Vamos a borrar este valor que acabamos de crear acá. Bien, ahora actualizamos de nuevo. ¿Cuál es el cambio que le hicimos? Recuerden, nos faltaba la OI. Listo, ya está subido. Nuevamente volvemos a actualizar. Ahora sí viene con el correo. Fíjense. Copiamos. Y ahora sí se debiera haber ingresado el correo correctamente. Bueno, los dos tienen el mismo correo, pero es porque yo estoy haciendo pruebas. La idea es que todos los usuarios que creen debieran tener correos distintos. Por ahí podrían, así como validamos el usuario, también validar que el correo no se repite. Un buen desafío que les dejo. ¿Ya? Bien, ahora viene lo simpático. Nosotros podríamos simplemente ingresar acá al usuario directamente y todos felices, ¿verdad? Pero vamos a complicarnos un poco más la vida. Vamos a comentar acá el echo query. Y fíjense lo que vamos a hacer. Vamos a crearle un campo más a la tabla usuarios. Molestia con esto, ¿verdad? Vamos a crearle un campo al final de la tabla. Continuar. Y en este caso va a ser estado.
podría ser un varchar de 10. Ustedes ven si lo trabajan como número o como varchar, eso me es indiferente. Grabamos, examinamos y fíjense que ambos tienen el estado vacío. Entonces fíjense, ahora yo a la consulta, al final de now, lo voy a agregar que me lo guarde como no activo. Bien, fíjense lo que va a suceder. Si yo actualizo ahora, vamos acá, guardamos nuevamente. Ah, claro, porque está siendo usado por otro usuario, ¿se fijan? Uno es prisionero de sus propias validaciones cuando está haciendo este tipo de cosas. Ya, bórralo por favor, gracias. Listo, ahora sí. Ah, claro, no estamos imprimiendo la consulta, ¿verdad? Qué bobos. Uno es prisionero de sus propias validaciones. Esto se vuelve ya un poco molesto a la hora de cuando uno está probando, uno tiene que estar validándolo uno mismo y la verdad se vuelve un poco molesto, pero es súper necesario ir haciéndolo. Fíjense que ahora la consulta me lo guarda con el último campo como no activo. Si yo la apruebo, copiamos y pegamos. Ahora sí, me guardó todos los valores y perfecto, me guardó el valor como no activo. ¿Se fijan? ¿Qué es lo que vamos a hacer ahora? Como el usuario está no activo, fíjense lo que vamos a hacer. Vamos a comentar acá el eco y vamos a pegar un código que nos va a servir bastante. Vamos a copiar acá este código que yo tengo acá, vamos a saltarnos un espacio acá para que quizás sería bueno borrar esto y lo vamos a tabular para que no surjan errores. Vamos a copiar bien acá al medio. ¿Qué es lo que hace este código? Nos envía un correo. Entonces, fíjense lo que vamos a hacer. Le vamos a enviar un mail al correo del usuario, en este caso post correo, ¿ya? Remitente, en este caso info, midominio.com.cl, lo que sea. Confirme su registro y le vamos a decir estimado. Vamos a crear acá arriba una variable llamada, por ejemplo, un momento, por ejemplo, nom, que va a ser igual a post nom. Entonces le vamos a decir estimado nom. Podríamos colocarle acá también estimada también, por si acaso. Por favor, o en este caso vamos a hacerlo sencillo. Gracias por registrarse con nosotros. Vamos a colocar acá un BR. Fíjense que yo le coloqué un div HTML. Ustedes pueden colocarle el HTML que deseen. Ojo que no sea muy pesado, solamente pueden cargarle imágenes y todo. Estimado, gracias por registrarse con nosotros. Por favor, haga clic en el siguiente link para terminar y confirmar su registro. Dos puntos, dos saltos en línea de nuevo, y le creamos acá un href. Lo cerramos nuevamente, ¿verdad? Listo. Ya vamos a explicar lo del link que tenemos que crear ahí. Gracias por registrarse en César. En este caso es curso.cesarcancino.com. ¿Ya? Este es un mail que le va a llegar a la persona, ¿ya? Y ahora tenemos que crear un link aleatorio con el cual vamos a trabajar. Aquí hay varias formas de generar un link aleatorio, pero nosotros lo vamos a hacer sencillo. Ya ustedes podrían buscar alguna forma de hacerlo un poco más complejo. Vamos a crear una variable llamada, por ejemplo, fecha igual a date, y en este caso día, mes, año. Bien,
y por ahí podríamos trabajar también la hora, date. Creo que la hora es así, yo nunca me la he aprendido bien. 2 puntos, minutos, segundos. Creo que es así. Entonces fíjense el link que vamos a crear. Va a ser http://www.curso.cesarcancino.com. En este caso ustedes colocan el link de ustedes, ¿ya? /verificación.php, y vamos a empezar a enviar valores. Por ejemplo, token, que va a ser el ID del usuario, es igual a comilla, comilla, punto, punto. Y fíjense, como hicimos un registro acá, de hecho, acá nos falta podríamos crear una variable como resp es igual a MySQL query, que esto recuerden que es para ejecutar la consulta que tenemos acá. Le pasamos la variable con la consulta y luego la ejecutamos. Conectar. Listo. Entonces fíjense, el ID, en este caso guardado la variable token, va a ser igual a MySQL insert ID, que es con lo que nosotros obtenemos el último registro que se ha creado en nuestra base de datos. ¿Ya? Esto nos entrega el último ID creado en nuestra base de datos. Ahora lo vamos a ver. Luego vamos a enviarle otro valor, por ejemplo, vamos a colocar acá fecha, o en este caso f igual a la variable fecha, y hora, la h solamente, igual a la variable hora. Por ahí podríamos crear los mezclados y todo, es un tema. Entonces simplemente acá tomamos el link, lo copiamos y lo pegamos acá dentro del... Listo. Entonces fíjense, estimado NOM, gracias por registrarse con nosotros, por favor haga clic en el siguiente link. Podríamos colocarle también acá abajo, si lo prefiere, tome el link y péguelo en la barra de direcciones de su navegador favorito. Listo. Con esto, fíjense lo que hacemos. Vamos recapitulando. Si el usuario no existe, lo creamos a través de la consulta, pero lo creamos como no activo. Luego ejecutamos la consulta. Luego creamos dos variables, fecha y hora. Luego creamos una variable llamada correo, una llamada remitente. Acá podemos colocarle, por ejemplo, bueno, no sé, cualquier cosa. Confirme su registro, ese es el asunto, en cesarcancino.com, y ustedes después personalizan eso. Luego el cuerpo puede tener perfectamente una estructura HTML, ¿verdad? Estimado NOM, gracias por registrarse con nosotros, bla 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 bla. Creamos el registro, el link de verificación, ¿ya? Asociado a un archivo llamado verificación.php, donde enviamos el ID del usuario y por ahí disfrazamos un poco la URL, ¿ya? Le decimos también que si lo prefiere tome el link y péguelo en la barra de direcciones de su navegador favorito. Vamos a colocarles, no, dejémoslo, péguelo, no. Gracias por registrarse en curso.cesarcancino.com. Luego, estas son las cabeceras que lleva el mail, esto siempre va igual, y luego usamos la función mail, ¿verdad? Donde enviamos un correo, un asunto, un cuerpo y las cabeceras respectivas. Bien, luego que hace esto el sistema, lo podemos perfectamente redireccionar con un header location. Lo redireccionamos al index.php. Veamos si todo este cuento no funciona. Vamos a actualizar y vamos a subirlo. Acá viene la gran prueba de fuego, porque la verdad hicimos harto código. Vamos a ver si nos funciona. Actualizamos. El Nico ya existe, puesto que ya lo habíamos creado. Claro, tenemos que actualizar acá, borrarlo nuevamente, ¿verdad? Ahora sí debiera enviar el mail y, claro, redireccionarse al archivo index.php. Entonces ahora el usuario tiene que ir a su dirección de correo y confirmarlo. Vamos a abrir el correo.
acá ya tenemos, ya ingresé a mi cuenta de correo. Fíjense, acá tenemos el remitente, el correo que le enviamos a la persona. Estimado Nicolás, bueno, llegó con un problema de tilde, ¿eh? Eso eventualmente se puede corregir. Estimada Nicolasa González, gracias por registrarse con nosotros. Por favor, haga clic en el siguiente link para terminar y confirmar su registro. Ahí está el link. Fíjense, el token recibió el ID del usuario que se creó. Si vamos a la tabla, examinamos, y el ID es el 5 del último usuario que se creó como no activo. Ahí está, ¿se fijan? Y bueno, todas las instrucciones. En este caso después dice, si lo prefiere, tome el link y péguelo en la barra de direcciones de su navegador favorito. Gracias por registrarse. Por ahí el tema de las tildes se corrige con la función UTF-8 o UTF-8 decode. Por ahí podemos colocarlo acá para ir haciendo pruebas, pero por ahora no. A ver, vamos a probarlo. Que de verdad no es necesario por ahora. Entonces, tenemos nuestro link, hacemos clic, listo, evidentemente lo abre, el archivo no existe, vamos a crearlo. Vamos a crear nuestro archivo de verificación, archivo nuevo, verificación.php. Vamos a require once, ¿verdad? Al archivo class.php. Vamos a crear una instancia de la clase trabajo. Bien, y vamos a llamar un método que vamos a crear ahora. Por ejemplo, verificación. Bien, entonces vamos a subir nuestro archivo. Verificación. Lo guardé donde no era. Vamos a sacarlo de acá. Creo que lo guardé donde no era. Un momento. Ahora sí, deberíamos tenerlo acá en el video tutorial 15. Ahí lo tenemos. Ahora sí existe acá, ¿verdad? Lo subimos. Actualizamos. Bien, aquí está el archivo de verificación. Tiene todo lo necesario. Tiene la hora. Tiene la fecha. Y también tiene el ID del usuario, que es lo que nos interesa. ¿Ya? Aquí el error que nos da el mismo endenante, el función o método de verificación no existe, por lo tanto tenemos que crearlo. Lo creamos dentro del archivo class. Tomamos acá. Lo vamos a crear al final también. Entonces, public function, verificación. Podemos hacer un print r a los valores que vienen vía get para ver si vienen con algún problema. Vamos a la carpeta class. Listo. Ahí están nuestros archivos, nuestros valores. Entonces ahora simplemente, ¿qué es lo que vamos a hacer? Fíjense, vamos a hacer rápidamente un select asterisco from, ¿verdad? En este caso podríamos simplemente preguntar select id usuario, así se llama el campo que lo tenemos acá, ¿verdad? Select id usuario from usuarios, donde id usuario sea igual a punto lo que viene en la variable token, ¿verdad? Luego la ejecutamos. ¿Qué es lo que estamos haciendo acá? Preguntando si ese valor existe. MySQL query SQL conectar con, listo. Miren, por seguridad vamos a hacer lo siguiente. Acá vamos a hacer un if else y acá vamos a preguntar si MySQL, lo mismo que hicimos atrás, num rows de la variable res es igual a 0, es decir, si el usuario no existe. Entonces simplemente acá, sin indicarle ningún mensaje al usuario, vamos a sacarlo de acá, lo vamos a mandar al index.php. En el caso que sí existe, es decir, que MySQL en un row sea mayor que 0, por lo tanto significa que esta ID sí existe en la base de datos, lo que vamos a hacer es una consulta, query, vamos a hacer en esa consulta un update, fíjense, update usuarios, set, es decir, vamos a cambiar un campo, en este caso el campo estado,
lo vamos a cambiar a activo, donde, y lo mismo de arriba, id usuario es igual a getToken. Ejecutamos la consulta, por ejemplo, de una variable llamada resp MySQL query, ejecutamos la consulta query y luego conectar con, listo. Aquí en este minuto ya le dimos acceso al usuario, por lo tanto lo tenemos accesado. Le cambiamos su estado, por lo tanto ahora él puede participar dentro de la página web, ¿ya? Y ahora simplemente lo que hacemos es insertar en este caso una variable de sesión que podemos copiar y pegar lo que tenemos en la función login, por ejemplo. Donde está la función logueo, esto mismo que tenemos acá lo podemos ejecutar sin ningún tipo de problema. Lo tomamos y lo copiamos acá abajo porque nos sirve perfectamente, puesto que necesitamos crear la sesión. En este caso simplemente le cambiamos este valor por el valor que nosotros tenemos acá, que es el getToken, ¿verdad? Para que esté asociado al ID del usuario y que se redireccione al home. ¿Se fijan? Eso es todo. Por ahí también podríamos, en lugar de un header location, podríamos hacer acá, esto ya es un poco de usabilidad más que todo, podríamos hacer un script. Fíjense, esto lo podemos manejar con un script. Esto es para enviarle un mensaje al usuario, en este caso text JavaScript alert, usted se ha registrado correctamente, ¿verdad? Y luego podemos hacer un, vamos a ordenar un poco esto para que quede más, ahí sí, ¿verdad? Window.location, luego acá decimos que se vaya al home.php, un poco para mostrarle un mensaje. Podríamos hacerlo como lo hicimos acá arriba. Hay una serie de cosas, de formas mediante las cuales ustedes lo pueden manejar, ¿ya? Entonces fíjense, el método de verificación lo que hace es preguntar si el usuario existe, y en ese caso entonces ese usuario lo que le decimos es, le cambiamos su estado a activo, ¿verdad? Y listo. Podríamos incluso hacerlo un poco mejor. Por ejemplo, acá podríamos colocar otra validación. Fíjense, podríamos colocarle un AND a este word, donde preguntamos si el usuario existe, y preguntamos si el ID usuario en la tabla usuarios, donde id usuario es igual al id usuario que viene por cabecera, la variable token, y estado es igual a no activo. ¿Para qué nos sirve esto? Para que el usuario no vuelva a usar este link. Es decir, este link la segunda vez que lo use no le sirva. ¿Se fijan? Entonces vamos a probarlo. Por ahí también, acá, pero eso ya es a la idea de ustedes, ¿no? Aquí antes de enviarle el mensaje podrían enviarle otro correo dándoles las gracias por registrarse y todo eso. Simplemente tendrían que copiar y pegar el código que tienen acá arriba, ¿ya? Entonces simplemente ahora subimos lo que tenemos en el archivo class. Vamos a ver, lo ejecutamos y vamos a ver si no funcionó la cosa, porque hicimos hartos cambios. A ver, usted se ha registrado correctamente y gracias. Entonces ahora vamos a ver el registro, lo examinamos nuevamente, vamos a ver el registro de Nicolasa, y ahora Nicolasa está como activo. ¿Se fijan? Un poquito complejo pero interesante. Ahora, con la modificación que acabamos de hacer, nos faltaría hacer un puro cambio, pero es un cambio menor, y es que aquí en la función login, nosotros cuando preguntemos por el usuario, fíjense, preguntamos select asterisco from. Vamos a ordenar un poco la consulta, donde user es igual a user, donde pass es igual a pass, y vamos a hacer otro AND acá. Fíjense, vamos a tabular un poco esto. Vamos a hacer otro AND, donde vamos a preguntar también si estado es igual a activo.
para que ningún usuario que esté como no activo se pueda loguear en el sistema. ¿Ya? Sencillo. Subimos y ningún tipo de problema. Lo único que nos falta ahora es cerrar el sistema. Entonces fíjense, por ejemplo, vamos a cerrar esto acá. Vamos a ir aquí. Peligro. 1, 2, 3. Vamos a loguearnos como Nico. Vamos a ver como Nico. Va a ver como peligro, porque peligro no tiene seteado el campo, lo tiene en blanco. Fíjense, ¿qué va a suceder? Vamos a loguearnos como peligro primero. Peligro, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Entrar. Los datos ingresados no existen en la base de datos, porque el usuario, no, si bien es cierto existe, pero no está como activo. Nico, 1, 2, 3. Entrar. Pudimos entrar sin ningún tipo de problema. Se fijan porque es un usuario que está ingresado y está activo en la base de datos. Lo único que por ahí nos faltaría hacer es colocarle acá al home. Lo vamos a colocar rápidamente sin ningún tipo de complicación. Debajo de donde está el saludo, ustedes después le dan diseño y todo, ¿verdad? Siempre es bueno darle la opción al usuario de desloguearse. Entonces vamos a colocar acá un botón, un href, a un archivo que se va a llamar salir.php, y vamos a colocar, por ejemplo, cerrar sesión, por ejemplo, para que el usuario pueda cerrar su sesión cuando lo estime conveniente. Vamos a subir el home. Vamos a subirlo rápidamente. Listo. Actualizamos. Y ahí está el botón de cerrar sesión. Entonces ahora vamos a ir a buscar un archivo que yo tengo por ahí guardado. Lo vamos a buscar el archivo. Acá lo tenemos. Se llama salir.php y lo que hace es un session start, ¿verdad? Luego un session un register de la variable que existe. Luego destruye la sesión y nos redirecciona al index. Vamos a subir el archivo salir.php a ver si no funciona. Listo. Entonces ahora si nosotros cerramos la sesión, perfecto. Si nosotros tratamos de acceder nuevamente, nos dice debe loguearse primero para poder acceder al contenido. Se fijan, es un poco de mayor usabilidad. Vamos a cambiar el valor acá, y ya el video queda un poco largo, así que lo vamos a terminar. Simplemente vamos a colocar acá en mi usuario, vamos a colocarme como activo para poderme loguear en el sistema. Ahora sí, vamos a colocar mi contraseña, entrar, listo, perfecto, registrarnos, listo. Bueno, con esto se nos alargó un poco el video, pero era necesario explicar todo este tipo de conceptos. Nos falta solamente hacer un sistema para que el usuario pueda recuperar su contraseña, pero por ahí lo vamos a dejar pendiente para los próximos videos. En alguno de ellos vamos a trabajar ese tema. La verdad, ya con lo que acabamos de hacer, como ven, es simplemente un link a donde ustedes le envíen un correo electrónico al usuario, pero esto va a tener una pequeña complicación porque ustedes no tienen guardada la contraseña del usuario, no se la saben, porque la tienen encriptada. Entonces van a tener que enviarle un método para que no la recupere, sino que la tenga que restablecer, es decir, la tenga que cambiar, ¿ya? Así que ahí hay que buscar alguna forma inteligente de trabajar eso. Se los voy a dejar como tarea, y dependiendo de la respuesta que yo vea, voy a hacer un video respecto a eso. Espero no tener que hacerlo, la verdad, pero confío en que con los dos videos que vimos ahora quedó bastante claro el concepto, ¿ya? Así que eso, como siempre, invitarlos a revisar los últimos contenidos de mi sitio web www.cesarcancino.com. y bueno, sería eso por ahora. No me queda más que agradecerles a todos por su siempre fiel sintonía, y será hasta una próxima ocasión. Muchas gracias por seguir mi humilde trabajo.